gran bienvenida a Aldo Spontón al AI Evolution Summit. Es VP de Tecnología y jefe de inteligencia artificial de Globant, una de las pocas empresas consideradas unicornios en Argentina. Aldo es uruguayo, vive en España, está abriendo el Centro de Inteligencia Artificial de Globant en ese país. Estamos muy contentos de que Aldo nos acompañe. Hagan sus preguntas en el chat porque deberías tener un minutito para poder plantearle esas consultas a él. Aldo, ya te escucho, estás ahí, ¿verdad? Hola, buenos días. Estoy en Recibienvio, estoy disfrutando un poquito por estas latitudes. Muy bien, los saludos de... No sé si soy yo la que te escucho con cierta dificultad o somos todos. A ver. No sé cómo corregirlo. Debería escuchar la cancelación de... No, te escuchas como desde la Matrix, te diría ¿Ahora? yo. Ahí parece que suena bien. A ver. ¿Ahora mejoró? Sí, ahora sí. ¿Qué Perfecto, tal? perfecto. Esa es tu voz. Mucho Muy mejor. bien, muy bien. Mejor, perfecto. No soy un robot, soy un ser humano. Te decía, te saludo desde Uruguay, decía buenos días, porque si bien vivo en España, estoy disfrutando de unos días de verano por aquí por Uruguay, Buenísimo. así que estoy por aquí. Ok. Te escuchamos. Bueno, genial. Les quiero contar básicamente sobre inteligencia artificial y lenguaje. ¿Por qué esto? Porque si bien obviamente el campo de la inteligencia artificial, como lo venimos tocando durante todas las presentaciones, se menciona el tema, es muy amplio hoy por hoy, tiene muchas aplicaciones, pero en particular se está dando una transformación desde hace unos años con lo que tiene que ver con entendimiento del lenguaje por computadora, que hace que abre, digamos, la puerta para un montón de aplicaciones y para que realmente cambie la forma en que interactuamos con las máquinas. Y quizás voy a hacer alguna nota con respecto a la presentación de Andrés, el CEO del sitio de Fintual, porque me gustó mucho algunas de las cosas que dijo con respecto a programar, a los lenguajes de programación, y esta charla tiene algún punto de contacto con ese tema. Entonces, quiero tocar 4 cosas, pero en realidad hay 2 conceptos claros que quiero que se lleven de aquí. Uno es el concepto del cambio de paradigma que trae la inteligencia artificial. Y para eso hay que saber qué es la inteligencia artificial. No quiero aburrir con esa definición ni nada, pero solamente para establecer un lenguaje común y que todos más o menos entendamos o podamos hablar el mismo lenguaje cuando hablamos de inteligencia artificial. Y lo otro es qué significa eso, que dentro de la inteligencia artificial y de las miles de aplicaciones que hay, cuando me voy al lenguaje natural, ¿qué significa que una máquina entienda el lenguaje y cuáles son las aplicaciones y las puertas que puede abrir que una máquina empiece a entender nuestro lenguaje, la forma en que nosotros como seres humanos expresamos y comunicamos nuestras ideas? Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Muy, muy rápido. Hay 3 conceptos claves dentro de la inteligencia artificial que como que uno contiene al otro, ¿no? El concepto más amplio es ese de la inteligencia artificial, ¿no? Y es un concepto que ni siquiera está asociado a la computación, es un concepto que incluso tiene algunos siglos ya de mencionado en la literatura. Es el concepto de que una máquina tenga una inteligencia igual o similar a la de un ser humano, ¿no? O al menos que una máquina genere en el usuario que interactúa con esa máquina una sensación de inteligencia, una ilusión de inteligencia. Es un concepto que tiene unos 4 siglos y se usaba en el autómata turco cuando una persona se metía dentro de una máquina y le hacía creer a otra persona fuera de la máquina que esa máquina era inteligente, que reaccionaba de alguna manera de forma inteligente a los estímulos. Dentro, ya un concepto más moderno de la inteligencia artificial, una de las formas de crear esta inteligencia similar a la de los seres humanos es a través de lo que conocemos como machine learning o aprendizaje automático. Esta forma de enseñarle a una máquina cómo hacer algo es a través de ejemplos, a través de datos. Y acá es donde aparece el cambio de paradigma. Yo dejo de decirle a una máquina como una receta, como programar paso a paso lo que necesito que una máquina haga y empiezo a programar una máquina en base a ejemplos de lo que yo quiero que la máquina haga. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y por último, el deep learning, que lo habrán escuchado un montón, es una técnica que es como un subcampo dentro del aprendizaje automático que en particular explora modelos que están basados en un entendimiento de cómo funciona el cerebro humano. Y ahí hice como muchas observaciones en esa frase porque no dejan de ser modelos de cómo se entiende que funciona el cerebro y por más grandes y pesados y potentes que sean esos modelos, son eso, modelos, ¿no? Hay una frase muy famosa que dice que todos los modelos están equivocados, solo que algunos son útiles.
Es algo interesante que siempre tenemos que saber cuando estamos trabajando con este tipo de enfoques. ¿Qué cambio de paradigma genera esto? Bueno, básicamente en el paradigma tradicional, y me voy al mundo de software, ¿no? Al mundo de escribir, de programar. En el paradigma tradicional, hoy mostraba Andrés el ejemplo de la tortuga, y yo quiero que la tortuga llegue de un lugar a otro, ¿no? Entonces, tengo una entrada que digamos es el estado inicial de mi sistema, tengo la salida, yo quiero que la tortuga llegue a determinado lugar, perdón Andrés si me estás escuchando por usar el mismo ejemplo, y quiero construir un proceso que me lleve desde el estado inicial hasta el estado final, o de una entrada a una salida. Ese proceso requiere una determinada lógica. La lógica es el conjuntito de cartas que mostraba Andrés. Y esa lógica, el hijo de Andrés la tuvo que programar de forma manual. Tuvo que poner cartita tras cartita, ¿no? De forma manual para definir cuál es la lógica que me va a construir el proceso. Lo mismo pasa con el software. Yo tengo que escribir línea por línea que necesito que la computadora haga de forma explícita. En el nuevo paradigma, con AI, con Machine Learning, tengo la misma necesidad de un proceso que me lleve de un lugar a otro. Necesito una lógica para ese proceso, pero esa lógica no es de diseño manual, ¿no? Imagínense que en vez de poner todas esas cartitas, yo tuviera un montón de ejemplos de conjuntos de cartas y qué pasa cuando uso esas cartas para mover la tortuga. Y aprendo, ¿no?, a usar las determinadas cartas, aunque no sepa cuál es izquierda, cuál es derecha, aprendo a usarlas de forma tal que cumplen un objetivo. Y eso es lo que hace el Machine Learning. Aprende de ejemplos pasados para generar una lógica que después se usa con ejemplos futuros. Ese cambio de paradigma es muy importante y quiero repasarlo porque me parece que es uno de los conceptos grandes dentro de AI. Pasamos de una lógica diseñada de forma manual a una lógica que es aprendida a través de los datos. Y eso es súper, súper importante porque eso además cambia y recién lo mencionaba el ministro, cambia la importancia de los datos, ¿no? Antes había que solamente saber programar, o hay que saber programar, pero aparte hay que tener datos de calidad, hay que saber trabajar con grandes cantidades de datos, hay que unificar datos, etcétera, etcétera. Y por eso la importancia hoy de los datos en la actualidad. Y por último, el otro tema que quería tocar es, dentro de AI, como les decía, se puede hablar de un montón de cosas, pero hay algo que por lo menos a mí me apasiona y me tiene apasionado en los últimos años, es el entendimiento del lenguaje, ¿no? El entendimiento del lenguaje se creía cuando se empezó con la computación digital, digamos, fines de los 50, etcétera, se creyó que el entendimiento del lenguaje iba a ser una de las cosas que las computadoras iban a destrabar muy rápido, ¿no? O sea, como una computadora con la potencia que podían llegar a tener, no iba a entender como nosotros como seres humanos hablábamos y no iban a hablar con nosotros, robots que nos contestan, ese tipo de cosas. Resultó ser que era un problema bastante más difícil de lo que parecía, se solucionaron otros problemas que se creyeron más difíciles mucho antes que realmente destrabar, si es que se ha logrado todavía, la potencia del lenguaje y la potencia de que una computadora entienda realmente nuestro lenguaje. Porque no son solamente las palabras que decimos y las palabras que usamos, sino cómo las usamos, qué queremos decir con esas palabras, el contexto en el que están metidas esas palabras y qué significan esas palabras en su contexto. Todo eso, nuestro lenguaje tiene como distintas capas, que se podrían decir de semántica, ¿no? Distintos niveles de semántica, que son muy difíciles de entender y de representar por una computadora. Pero bueno, un poquito de historia. Desde el 54 que se están haciendo los primeros experimentos, digamos, que tienen que ver con lenguaje, un experimento que hizo IBM en Georgetown, de traducir literalmente palabras entre lenguajes. En el 66 apareció el primer chatbot completamente programado, ¿no? Sin ningún tipo de estadística ni de modelo por detrás. Recién en el 72 empezaron a aparecer los primeros enfoques estadísticos para trabajar con documentos, con palabras, como TF-IDF. Hubo un gran periodo hasta que aparecieron las primeras redes neuronales que tenían la capacidad de trabajar con texto. Texto el lenguaje es un tipo de datos que se considera secuencial, ¿no? Que tiene un pasado, un presente, un futuro. Entonces, con esa secuencia empezaron a aparecer los primeros modelos que trabajaban con eso. Y luego ya, me voy a la época moderna, digamos, los últimos 9, 10 años, en donde ya se empezaron a trabajar con modelos que entendían semántica, con modelos que no solamente entendían las palabras, sino qué querían decir esas palabras. Y en 2017 en particular aparece esa idea de Transformers, que son unos modelos muy poderosos que han dado lugar a básicamente todo lo que hoy conocemos como procesamiento de lenguaje natural moderno, que son modelos directamente que son muy grandes, son capaces de analizar textos y generar una representación semántica de ese texto de forma súper poderosa y que permiten un montón de aplicaciones.
De hecho, todos conocerán hoy por hoy GPT-2, GPT-3, T5, Codex, todos esos modelos de lenguaje que aparecieron en los últimos 2 o 3 años, que son realmente muy, muy poderosos. ¿Cómo funcionan esos modelos? Básicamente la idea, y quiero expresar la idea de Word2Vec sin irme muy, muy en detalle, pero básicamente, ¿qué significa que la máquina entienda el lenguaje? Es que puede representar como números lo que para nosotros es una idea abstracta, ¿no? Una palabra, por ejemplo, una palabra en nuestro lenguaje representa una determinada idea, ¿no? Esa representación que en nuestro cerebro no la podemos explicar demasiado, tampoco soy experto en neurociencia, la máquina la puede representar como un conjunto de valores, un vector, ¿no? Y puede trabajar con esos vectores. Y si nosotros le enseñamos a trabajar correctamente con esos vectores, esas operaciones que aprende a hacer la máquina con esos vectores tienen una relación dual con operaciones en el lenguaje, como pueden ser las analogías, las transformaciones verbales, por ejemplo, las relaciones entre conceptos como capitales y países, y ese tipo de cosas. Y así se empieza a construir una maquinaria que va aprendiendo a realizar operaciones con conceptos. Y eso no pasa solamente con palabras, pasa también con conceptos, por ejemplo, con frases, ¿no? Entonces yo empiezo a tener un valor, un vector, por ejemplo, cuyo concepto significa estar triste y no ser pequeño, por ejemplo, ese ejemplo que vemos ahí abajo. Y cuando yo aplico esa operación a un vector que representa, mira mi pequeño gato, como dice ahí, look at my little cat, y aplico esa operación, que no es más que un vector, sumar un vector, ¿no? Yo transformo esa frase en una frase que dice, look how sad my cat is. Entonces, mediante operaciones de vectores, yo termino transformando conceptos. Y así se va construyendo este tipo de modelos de lenguaje que hoy por hoy tienen un poder increíble. Para terminar, ¿cuáles son las aplicaciones y ejemplos que tienen este tipo de tecnología? Que me parece súper fascinante, porque realmente empieza como a acercar, estaba en el título de la presentación, acercar la distancia entre nuestro lenguaje y el lenguaje de la máquina. Primera aplicación son los asistentes virtuales. No me gusta mucho hablar de chatbots en particular, pero los asistentes virtuales en general son una aplicación muy importante hoy en el mercado para las compañías, para los usuarios. Son las primeras aplicaciones masivas que realmente empiezan a entender no solamente nuestro lenguaje, sino nuestro lenguaje hablado. Tienen la capa de primero traducir nuestra voz a texto y luego trabajar con ese texto y entendernos. El segundo es la traducción literalmente entre lenguajes, ¿no? Nosotros como seres humanos y como raza tenemos un montón de lenguajes y cada lenguaje tiene sus reglas sintácticas y semánticas. Mediante ejemplos, los traductores, o mediante el uso de inteligencia artificial, los traductores han mejorado radicalmente la calidad de la traducción, entendiendo no solamente, traduciendo no solamente palabras literales, digamos, sino realmente los conceptos que uno quiere decir en cada uno de los lenguajes. La búsqueda semántica también es algo muy importante, es un concepto muy importante y que está muy relacionado con el manejo de información, ¿no? Cómo yo accedo a un determinado concepto dentro, por ejemplo, de una base de documentos, ¿no? Y en vez de tener que buscar por una palabra, por un keyword, por una expresión regular o lo que sea, yo puedo buscar en una base documental por un concepto. Eso también se aplica para imágenes, por ejemplo, porque las imágenes también se pueden representar como conceptos y esos conceptos se pueden relacionar con los conceptos que aprendo del texto. Entonces yo puedo buscar imágenes a partir de lo que contienen las imágenes y me imagino que ya habrán hecho el experimento ese de que se agarran un móvil, un celular cualquiera, van a su galería y buscan, por ejemplo, perro, gato, París, aparecen imágenes de perros, gatos o de París, sin que nadie le haya dicho al celular, ¿no? que en esas imágenes había un gato, un perro, etc. Esa relación entre lenguaje y semántica y contenido dentro de los documentos, en este caso imágenes, queda habilitada gracias a la búsqueda semántica. Y por último, y un ejemplo que me toca muy de cerca, porque es uno de los proyectos en los que estoy trabajando, tiene que ver con, por ejemplo, entendimiento de código, ¿no? Y ahí es donde se toca un poquito la charla con la de Andrés. Él decía que todos tenemos que aprender a programar, 100% de las personas tenemos que aprender a programar. Yo creo que en realidad el acto de programar va a cambiar bastante, porque si yo puedo acercar la máquina, ¿no?, hacia un lenguaje, un entendimiento de nuestro lenguaje natural, yo no tengo que acercarme tanto a aprender cómo decirle a la máquina lo que yo quiero que haga, que es básicamente programar. Por los últimos 30, 40 años, los ingenieros de software han hecho ese camino, ¿no? Tratar de moverme hacia aprender cada vez mejor y con lenguajes de más alto nivel, cuál es la mejor forma de decirle a una computadora cómo quiero que haga una determinada tarea.
Yo creo que hoy estamos también en posición de acercar a la computadora, a entendernos, a entender nuestro lenguaje y cómo nosotros describimos la tarea que quiero que la computadora haga. Y en el medio me parece que va a haber un punto, un sweet spot, digamos, un punto ideal, en donde ni vamos a tener que saber programar el 100%, ni vamos a necesitar tampoco que la computadora nos entienda el 100%, pero va a haber un lugar intermedio en donde se va a cerrar tanto esa brecha en que nos vamos a poder comunicar con la computadora de forma más natural que hoy, pero no tan parecida a los lenguajes de programación. Y bueno, y con eso, esas eran un poco las ideas que quería transmitirles hoy en poquito tiempo. Y espero que les haya gustado un poquito la historia de AI y de el procesamiento del lenguaje, que me parece algo genial y muy aplicable hoy por hoy. Ahí estamos, absolutamente. Un millón de gracias, Aldo Spontón de Globant. Tengo un par de preguntas. Claro. ¿Te tenías que desconectar o tenemos No, un no, no, minuto? pero tengo un par de minutos, sí. Ah, ya, buenísimo. A ver, Alan, ¿puedes ampliar, por favor, sobre la inteligencia artificial que aprende de datos? ¿La validación de los datos son en tiempo real y conectados a una red mundial? Eso es una muy buena pregunta. Existen varios tipos de aprendizaje, varias formas, ¿no?, de aplicar el machine learning, ¿no? Uno es el aprendizaje completamente offline. Yo tengo una base de datos pura y dura, estática, digamos, conocida, y yo a partir de eso aprendo, ¿no? Eso tiene un desafío muy grande, que es aprender a generalizar, a partir de esos datos, aprender a generalizar una realidad que no conozco, ¿no? Porque esos datos no dejan de ser historia, ¿no? Y el futuro puede tener digamos, una distribución de probabilidad completamente diferente a los datos. Hay otra forma de aprender, que es el aprendizaje online, digamos, que es el que se usa más en la mayoría de las aplicaciones hoy por hoy, cuando no se usa un motor de recomendación de Netflix, por decir algo. Eso es un motor de aprendizaje online. Si bien partió de una base de datos conocida, aprende con el uso, aprende con el tiempo. Y el proceso de normalización y limpieza de datos, digamos, forma parte de ese proceso de aprendizaje en línea que se da. Cada aplicación, cada lugar en donde se aplica el AI tiene, digamos, su base de datos, etcétera, ¿no? Y eso también es importante destacar. O sea, la mayoría de las aplicaciones exitosas hoy de AI son lo que se llaman narrow AI, ¿no? AI estrecha, digamos, con un objetivo muy claro, por ejemplo, recomendar películas, ¿no? Hay algunos esfuerzos sobre AI general, digamos, AI ancha, pero por ahora las aplicaciones más exitosas, digamos, son las que tienen un objetivo súper concreto. Y tengo otra pregunta, ya tenemos al siguiente speaker en compás de espera, pero Bien, es una pregunta de Claudia en las sobre, gateras. sí, que dice que le gustó mucho tu presentación informativa y muy bien estructurada, comenta, en el Muchas chat gracias. interno. Bueno, pero Claudia te pregunta, Aldo, sobre los asistentes virtuales que evidentemente agregan valor, permiten mejorar el servicio a los clientes, entre otras cosas. Pero ¿cuál es tu opinión sobre los asistentes o los robots que además buscan parecerse físicamente al ser humano? ¿Crees que eso es algo que agrega valor, que se debiera seguir explorando, o uno debiera ser explícito de cuál es virtual y cuál es máquina y cuál es humano? Yo creo, pero esto es personal, completamente Sí. personal, y sí realmente creo que deberíamos hacer la explícita diferencia, completamente. O sea, no entiendo la necesidad digamos, de humanizar la tecnología, sí humanizar la interfaz, ¿no? Pero eso no significa que tenga que tener cara de humano. O sea, lo que yo quiero humanizar es, como decía, ¿no?, acortar la distancia entre lenguajes. Yo quiero que me sea fácil interactuar con una máquina, que yo no tenga que aprender 10 años de programación para poder interactuar de forma completa y sacarle realmente jugo a una máquina y poder hacer todo lo que yo quiero. Y para eso no necesito que sea forma humana. Sí hay otras aplicaciones. El cuerpo humano también es óptimo para un montón de cosas, y sí hay muchas aplicaciones robóticas que se basan en la geometría digamos, en cómo está formado el cuerpo humano y cómo nos movemos, porque realmente hay aplicaciones de robótica que lo necesitan, ¿no? Basta ver, no sé, Boston Dynamics o algo así. Pero no buscan ser humanoides para parecerse al ser humano, sino que directamente están aprovechando la geometría del ser humano ¿no?, y lo que sabemos de la geometría del ser humano para cumplir una determinada tarea. Una última pregunta la plantea Federico. ¿Cómo apoya Globant a startups que estén utilizando GPT-3 en sus proyectos?
Qué buena pregunta porque es súper particular. El primer concepto general, Globant tiene un área que se llama Globant Ventures, que es un área de justamente de apoyo y financiación a startups. Obviamente no soy el indicado para hablar en detalle de eso, pero sí pues, soy mentor en la parte de AI de las startups que se conectan con ese fondo. El interesado que quiera conectarse con ese fondo no tiene más que escribirme a aldo@globant.com y yo trato de hacer las conexiones para que puedan acceder a información sobre ese fondo, etcétera. En particular sobre aplicaciones con GPT-3, me parece hoy es una tecnología espectacular que si hay startups y proyectos que la están utilizando, de hecho nosotros tenemos también algunos proyectos que la utilizan, está buenísimo. No buscamos gente que en particular utilice eso, pero me parece un gran acierto estar trabajando hoy por hoy con esa tecnología y además nosotros trabajamos también muy de cerca con OpenAI y sabemos que se vienen muchas innovaciones, sabemos que este año se viene GPT-4 en algún momento, así que van a haber muchas innovaciones este año en lo que tiene que ver con el entendimiento del lenguaje. Muchas gracias, Aldo Spontón, por habernos acompañado, VP de Tecnología y Jefe de Inteligencia Artificial de Globant. Que estés Por muy favor, bien. Consuelo. Buenos días y que continúen muy bien con el evento. Chao.